La expresión hijo del hombre dentro del Antiguo Testamento tiene al menos 3 connotaciones o significados. Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. En Salmos, utiliza la frase hijo del hombre para referirse a cualquier humano, y lo que hace en este texto es denotar lo pequeño y efímero de las personas ante Dios. Ezequiel 2:1 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. En el caso del profeta Ezequiel, Dios se refiere a él como hijo de hombre, sencillamente porque eso es Ezequiel, un ser humano. Y Dios se referirá a él de esta manera por al menos 80 ocasiones en ese libro. Una de las posibilidades que lo explicaría es que era la manera en que Dios lo orientaba entre las revelaciones a Israel y su humanidad. El tercer caso que lo menciona se encuentra en Daniel, el profeta a quien le fue dada una revelación importante. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El anciano de días en todos los casos se ha interpretado como el Padre. Así Daniel lo describe con grandeza y honor. Incontables seres lo adoran en el cielo. Luego entra a su visión una segunda persona, describiendo el tercer ejemplo del uso de hijo de hombre. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La expresión hijo de hombre en el contexto de la visión de Daniel es muy extraña, pues lo que está viendo Daniel es claramente el reino de Dios mismo, aquel lugar divino donde habita. Entonces, ¿cómo encaja la expresión uno como hijo de hombre en ese escenario? La respuesta en el contexto de Daniel habría sido casi imposible de obtener. Pero, para nosotros que tenemos la versión final de la Biblia, la vamos a abordar. La necesidad narrativa de que ese ser, acercándose al anciano de días, tenga naturaleza humana, deriva directamente de la profecía hecha a la serpiente y a Eva, después de que la humanidad comió del fruto prohibido. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La descendencia o simiente de la mujer, por definición, tiene que ser humana, que deriva del hombre. En ese sentido, aquel personaje que reclama a todos los pueblos y naciones para él, necesitará cumplir esa parte de la promesa, ser descendiente del humano. Avanzando en la historia bíblica, Jesús viniendo a la tierra será considerado el segundo Adán, no porque fuera su hijo inmediato, sino por lo que representaba. Adán como el inicio de la humanidad y Jesús como la corrección definitiva al camino para el que Adán se había equivocado. Si nos posicionamos históricamente en los evangelios, hacia atrás, en los libros de Génesis y Daniel, el cumplimiento de la promesa del Mesías Redentor requería ineludiblemente que su naturaleza fuera humana. Y hacia adelante, Pablo en una de sus cartas reforzará y apoyará esa idea con detalle. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En conclusión, el término hijo del hombre que Jesús usó para sí mismo pudo haber sido recibido de inicio con las primeras 2 connotaciones que explicamos.
refiriéndose a un hombre común. Pero, conforme avance su historia dentro de los evangelios, las referencias que hará Jesús dejarán absolutamente claro que él no era el Hijo del Hombre en el sentido de Salmos ni Ezequiel. Jesús era el Hijo del Hombre mencionado en Daniel, a quien le sería dado dominio, gloria y reino sobre todas las naciones y pueblos. Tiempo después de su bautismo, Jesús se dedicó a predicar el reino de Dios y, sin que el texto lo describa con precisión, comenzó a reclutar a sus discípulos. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La manera en que Jesús recluta a sus primeros discípulos deja claro que aquellos seleccionados pescadores eran personas comunes, adultos en su cultura, y su oficio era el familiar, descartando en automático que cualquier relación con la enseñanza judía era evidente. Más bien, era gente sin letras ni preparación. No existe detalle o razones que expliquen cómo fue que, sin reclamo, aquellos hombres dejaron su vida y ocupación por seguir a Jesús. Así que vamos a ahondar en la selección de uno de los discípulos de Jesús. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe fue seleccionado por Jesús directamente, y es Felipe quien busca a Natanael. Lo curioso es que ellos no estaban relacionados o fueran familiares, o al menos el texto no indica que lo hayan sido. Así que la expresión más sencilla es que Felipe, en su emoción de seguir a Jesús, le dijo a su conocido, probablemente amigo, Natanael. Cuando dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Felipe se refiere a la siguiente profecía. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Desde los libros de la ley, el pueblo judío ya tenía los primeros indicios acerca del ungido de Dios, y sabían también que cuando llegara tenían que escuchar sus palabras, porque tal como refiere Deuteronomio, las palabras del Mesías serían las palabras de Dios mismo. Y la segunda parte de lo que le dice Felipe a Natanael obedece a todas las profecías de los demás profetas, que hemos abordado durante todos los capítulos anteriores. La respuesta de Natanael a la invitación de quien llamaremos su amigo Felipe mostrará otros detalles importantes. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. La única palabra que puede describir la manera en que Natanael le contestó a Felipe es sarcasmo. Y tal cosa sucede porque Nazaret era un pueblo relevante por ser irrelevante. No había nada importante ocurriendo allí. De hecho, la mala actitud era aplicada a toda la región de Galilea, y Nazaret era un pueblo dentro de Galilea casi despreciado. La respuesta de Natanael es reforzada por un evento que sucederá después en la narración, cuando líderes religiosos se enfrentan hablando de Jesús y si efectivamente sus enseñanzas serán correctas o no.
también sobre su origen. Por último, hubo disputas entre la gente. Juan 7:44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas a esta gente que no sabe la ley, maldita es. La necedad es tal que reclaman que no hayan capturado a Jesús. Pero los alguaciles reconocen que ese hombre enseña de una manera excepcional. Y los fariseos, es decir, los líderes religiosos, reclaman burlándose de que le habían creído a Jesús. Incluso le llamaron maldito. Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo, un líder religioso convencido de que Jesús era el Mesías, cuestiona su necedad y aboga porque se ha escuchado antes de ser catalogado como maldito. La respuesta de los demás líderes de nuevo incluye una burla al origen de Jesús. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así, la región de Galilea parece que está maldita. Y una de las maneras de descartar a Jesús como Mesías ante los líderes es fácilmente mencionar de dónde es. Es por eso que la respuesta de Natanael fue sarcástica, pero no ofensiva. También, Galilea se encontraba al norte de lo que hoy conocemos como Israel, casi en el límite. Tenía una población mixta de judíos y gentiles, gente no judía, lo que generaba tensiones entre judíos de otras regiones, como Judea, que estaba al sur, y veían a los galileos como menos puros a nivel religioso debido a esa mezcla. Finalmente, los galileos tenían un acento distintivo, aparentemente más brusco y en consecuencia objeto de burla. Pero volviendo al texto inicial. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Con el contexto previo entendemos el sentido que Natanael usa para referirse a Nazaret. Pero Felipe está convencido de que Jesús de Nazaret, a quien él sigue, es realmente el Hijo de Dios. Y si Natanael se burla de su origen, él lo reta para que lo vea por sí mismo. Movido por la convicción de su amigo y la necesidad de confirmar si ese hombre era el Mesías, Natanael se levanta y acude a conocer a ese personaje. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús halaga a Natanael, que aunque por su prejuicio había dicho que nada bueno podía salir de Nazaret, confió y se acercó a conocerlo. Su escepticismo no era malicioso como el de los fariseos, que se burlaron de Galilea y del hecho que, según ellos, nunca había existido profeta de allí. Algo así como: Galilea es un lugar abandonado por Dios. Y destacando, Natanael dejó a un lado el prejuicio para ver con sus ojos lo que su amigo Felipe le había contado. Por causa del halago, Natanael le pregunta a este hombre si lo conocía previamente,
y Jesús le revela que lo había visto antes de que Felipe lo llamara. Por cómo se desarrolla la historia, cuando Jesús dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, era un acto que precisamente Natanael estaba haciendo. Estar debajo de la higuera, en el contexto judío, podría significar, además, que Natanael estaba orando o estudiando la Escritura, y no necesariamente que estuviera descansando debajo de un árbol de higos, lo cual apoya la idea de que Jesús le haya dicho verdadero israelita, porque llevaba una vida acorde a la ley de Dios. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entiende, Natanael, no solo que Jesús de manera divina sabía qué estaba haciendo antes de que Felipe lo buscara, sino también que Jesús conocía su corazón. Por eso le llamó verdadero israelita, en quien no hay engaño. Sumando todo eso, Natanael reconoce que su prejuicio fue erróneo y que la divinidad de ese hombre era real. Le declara de inicio que él es el Hijo de Dios y por extensión el Rey de Israel. Jesús acepta la descripción que Natanael le ha otorgado. No lo corrige y muy probablemente cuando Natanael le dijo Hijo de Dios, Rey de Israel, lo hizo adorando. Y la respuesta casi irónica de Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús, con autoridad, le comunica que su misión no se va a limitar a verlo debajo de su higuera. Es necesario que el Mesías cumpla las profecías de los profetas, las cuales serán más grandes. Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La referencia que hace Jesús sucede cuando Jacob, en Génesis, después de haber robado la bendición de primogenitura, escapa de su hermano Esaú, quien quiere matarlo, y comienza su exilio fuera de la tierra prometida. Génesis 28:10. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. En esa ocasión el mensaje que recibió Jacob fue, Yo soy Dios y a través de mí recibirás bendición divina, indicando la conexión entre el cielo, el lugar donde está Dios, y la tierra, el lugar donde está Jacob. Y esa ocurre a través de la escalera, la cual representa que sus deseos de Dios son cumplidos y ejecutados. También que Él se encuentra atento a lo que ocurre en el mundo de los humanos. En contraste, lo que Jesús dice, volviendo a la historia de Jesús y Natanael, es que existirá una relación permanente entre Dios en el cielo y Él, Jesús, en la tierra. Y además, que esa conexión no será interrumpida. De cierta manera, le comunica que el reino de Dios ha llegado. Por último, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, y esta es una de las primeras ocasiones que sucederá. Asumiendo todo lo que ocurre en esa escena, es claro y evidente que Jesús no se menciona a sí mismo, como Hijo de Hombre, en relación al libro de Salmos, como si fuera cualquier hombre, o a Ezequiel, como si fuera un profeta. No. Jesús, en este evento, toma la expresión de Natanael, que le dijo Hijo de Dios, Rey de Israel, y le añade el significado de Hijo del Hombre, que mencionó el profeta Daniel.
Su aseveración ante otra audiencia habría sido recibida con bastante alboroto. Pero Jesús está ante aquellos hombres que ha llamado a ser sus discípulos, y todos ellos ahora lo ven como el Mesías prometido y por tanto no les sorprende. La voluntad de Natanael y su corazón honesto para acercarse a Jesús lo convirtieron en un discípulo de Jesús. El texto no menciona si él lo mandó llamar a través de Felipe o convencido de que Jesús era el Cristo, fue que llamó a Natanael. Sea como fuere, y si nos apegamos estrictamente al texto, a Natanael no lo llamó Jesús. Pero su actitud y reconocimiento inmediato al hombre originario de un pueblo despreciado entre los judíos le ganaron un lugar como aprendiz o discípulo del mayor maestro de la historia.